son excavación de la zanja, diseño y construcción del caño filtrante, colocación del caño y la terminación de la captación. Para la excavación de la zanja, se excava una zanja en forma transversal al escurrimiento del agua, que sea perpendicular a la máxima pendiente, cortando el manantial difuso en todo su ancho en un sector determinado que se quiera captar. Para el diseño y construcción del caño filtrante, se necesitará caño de PVC de 110 milímetros, reducción de PVC de 110 a 63 milímetros, reducción de PVC de 63 milímetros al diámetro de salida, tapa de PVC de 110 milímetros, adhesivo para PVC y herramientas para realizar las aberturas. Las aberturas que se hacen son las perforaciones o ranuras, distribuidas uniformemente para que no cause zonas debilitadas en la cañería. Como los raudales, varían según la profundidad donde se coloca el caño, la cantidad de agua que lo rodea, el material que se coloca por arriba del caño. Entre otras causas, lo más práctico es que el caño cuente con la mayor cantidad de ranuras posibles, sin que esto provoque una disminución en su resistencia, y colocar una válvula o llave de paso a la salida que nos permita regular el agua que utilizamos. El siguiente paso es la colocación del caño. Los caños se entierran a una profundidad del que permita captar las salidas de agua desde el suelo. Para esto es importante que el tubo de drenaje quede en un nivel inferior a los puntos de donde sale el agua, es decir, debajo del nivel del agua. Para la colocación del caño, el piso de la zanja debe tener un desnivel deseado, estar alisado y parejo, de tal forma que apoye el caño perfectamente en la superficie. El caño preparado se apoya sobre la base de la zanja. Una vez instalado el caño filtrante, se procede a rellenar la excavación con ripio o gravilla. Es necesario prever que el tamaño del material sea, por ejemplo, 3 o 5 veces mayor que el de las ranuras. De esta forma aseguramos que el agua sea filtrada por el ripio, pero que además este no se incruste en las ranuras y produzca taponamiento.